Bueno, el día de hoy vamos a ver los síndromes mieloproliferativos. Nosotros sabemos que tenemos lo que es una célula madre. Esa célula madre es CD34 positivo, la célula madre. Esa célula madre me va a dar origen a dos líneas, una mieloide y una linfoide. Cuando aumenta la línea mieloide, se llama síndromes mieloproliferativos. Cuando aumenta la línea linfoide, se llama síndromes linfoproliferativos. ¿Okay? Es muy importante ahí. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que es los síndromes mieloproliferativos. Sabemos que la línea mieloide da origen a diferentes colonias estimuladoras, ¿verdad? Una de las cuales son la megacariocítica, la eritroblástica y otra la granulocítica. Entonces va a depender de qué línea esté estimulada, que yo voy a decir que es un síndrome mieloproliferativo. Si es la megacariocítica, sabemos que esta nos da plaquetas, entonces esto se va a llamar trombocitosis esencial. Si es la eritrocítica, esto nos va a dar los eritrocitos, entonces esto se va a llamar policitemia vera. Y si es la granulocítica, esto se va a llamar leucemia mieloide crónica. Esto es importante. O sea, aquí son los síndromes mieloproliferativos, los tres. Y luego hay otro que es mielofibrosis. La mielofibrosis, en sus etapas iniciales, lo que pasa es que hay un aumento en la línea megacariocítica. Esta línea megacariocítica lo que hace es que luego se estimulen los fibroblastos y causen fibrosis. Y ya me da la mielofibrosis, ¿ok? Pero sigue siendo un síndrome mieloproliferativo porque inicialmente hay aumento de la línea megacariocítica principalmente que estimula los fibroblastos y causa obviamente ya los cambios mielofibróticos. Entonces estos son los 4 síndromes mieloproliferativos. Vamos a enfocarnos a los primeros 3 y cuando veamos la clase de leucemias vamos a ver la LMC. ¿Okay? Ahora, hay 3 mutaciones, generalmente son mutaciones puntuales que les van a preguntar, principalmente a ver asociado al policitemia vera, trombocitosis esencial y a la mielofibrosis. Mielofibrosis es el JAK principalmente, el JAK2. Entonces, la mutación del JAK2, principalmente en lo que es, es una mutación puntual en el B617F, con que se memoriza en el JAK2, va a estar presente en el 96% de los pacientes que tienen policitemia vera. Si se fijan, hay 3 principales en la trombocitosis esencial, que es el JAK2, la misma, pero el 55%, y el CALR y el MPL, ¿verdad? Mieloproliferativo, leucemia, proteína, y la otra es la calreticulina, que también pueden estar presentes. Y en la mielofibrosis el JAK2. Entonces tienen que memorizarse el JAK2 y memorizarse el CAR y el MPL en la trombocitosis esencial. Ahora, vamos a empezar con la policitemia vera. Es un aumento en la masa eritrocitaria, secundario ¿a qué? A la mutación de ese JAK2. Obviamente esto me va a dar aumento de la hemoglobina y el hematocrito. Principalmente va a ser después de los 50 años, más común en varones. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente nosotros, ya dijimos, tenemos mi línea mieloide. Mi línea mieloide va a dar origen a, en este caso, los eritrocitos. Entonces, en esta línea mieloide, para que yo lleve a cabo la hematopoiesis normal, yo tengo aquí algunos receptores. Yo tengo unos receptores. Principalmente, en esta ocasión, aquí tengo receptores de eritropoyetina. Eritropoyetina. Entonces, yo sé que si yo necesito producir más eritrocitos, la eritropoyetina va a estimular estos receptores y se va a producir. ¿Y qué es lo que pasa aquí en la policitemia vera? Hay una mutación de este JAK2 que se estimula directamente lo que es aquí el receptor, independientemente de la eritropoyetina. El receptor de eritropoyetina cuando se junta activa lo que es ese sistema, el JAK2-STAT. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la señalización interna y luego se lleve a cabo ya esa hematopoiesis. Entonces, la mutación del JAK2 estimula ese receptor. Al estimularlo, pues se lleva a cabo más eritrocitosis y ¿qué pasa? Pues existe ahora sí ya lo que es el aumento de hemoglobina hematocrito, la policitemia vera como tal. Como yo estoy estimulando mucho la eritrocitosis, este es un estímulo para que mi eritropoyetina disminuya, retroalimentación. Entonces yo voy a tener niveles bajos de eritropoyetina en estos pacientes. Es una forma como yo diferencio de otras causas. Entonces es lo que pasa en la policitemia vera. ¿Okay?
Hay diferentes fases, la prepolicitémica, policitémica y la pospolicitémica. Principalmente nos vamos a enfocar obviamente a la policitémica, que es cuando nos dan ya el cuadro clínico típico. La prepolicitémica, pues únicamente existe el aumento de la hemoglobina y hematocrito, y en la pospolicitémica, pues ya nos puede dar, obviamente, ya pasó de una policitemia vera a una mielofibrosis, se puede transformar. Puede ser desde asintomático el cuadro clínico, es decir, le hago una biometría hemática al paciente por alguna otra causa de rutina y veo que la hemoglobina y el hematocrito están elevados. Ya digo yo, ese paciente tiene policitemia, es el término, ¿verdad? Cuando están aumentados, policitemia. Entonces yo digo, tengo que hacer mi diagnóstico diferencial de policitemia. Dentro del diagnóstico diferencial, pues obviamente ya tengo uno que es la policitemia vera. Puede haber hipertensión, ¿por qué? Por el aumento del volumen sanguíneo, haber más masa eritrocitaria, pues eso me puede subir la presión. Igual eritema facial por aumento de volumen sanguíneo también, me causa que haya más un eritema en la cara. Predispone a trombosis, obviamente pues sabemos en la tríada de Virchow, pues una es el aumento de la viscosidad, ¿verdad? Por eso da esto, la hipercoagulabilidad, entonces el aumento de la viscosidad en esos pacientes los predispone a trombosis arteriales y venosas, y siempre preguntan la trombosis de la vena hepática, y eso se llama el síndrome de Budd-Chiari. Siempre lo preguntan. Obviamente sabemos que tenemos el hígado aquí viene la porta y luego salen aquí las venas hepáticas. Entonces, cuando aquí se trombosan la vena hepática, ¿verdad? Es lo que ocasiona, pues va a ocasionar aquí que se congestione y va a ocasionar aquí problema hepático, ¿verdad? Entonces, el Budd-Chiari es bien preguntado. Y obviamente, trombosis arteriales como EBCs, etcétera. También puede dar hemorragias y esto es por alteración de la función plaquetaria, aunque hay que recordar que en todos los síndromes proliferativos van a aumentar todas las líneas celulares, pero va a depender la que más predomine, que va a ocasionar el síndrome propio, ¿verdad? Entonces puede haber aumento de las plaquetas, pero esas plaquetas no funcionan de forma adecuada, entonces están disfuncionales, entonces ahí por eso que predispone a la hemorragia. La esplenomegalia existe porque, pues, al haber mucha masa eritrocitaria se congestiona, es bien importante, se congestiona el vaso. Lo congestionamos, entonces aumenta el tamaño. Importante porque en la mielofibrosis es por hematopoiesis extramedular, aquí no, aquí es por congestión. Hay dos fenómenos que no están muy bien explicables, pero que se conocen bien en esos pacientes, que es el prurito acuagénico, es decir, los pacientes se bañan con agua caliente y empiezan con un rash, ¿verdad? Con un rash, entonces es el prurito acuagénico y con prurito, y la eritromelalgia, en el cual también con el calor o con agua caliente empiezan con un rash o con prurito de la región palmar. Entonces es la eritromelalgia, ¿verdad? A diferencia, muchos de estos dicen es un fenómeno de Raynaud inverso. En el fenómeno de Raynaud tienes más el fenómeno cuando estás en agua fría, pues en la eritromelalgia tienes el fenómeno cuando estás en agua caliente, ¿verdad? Entonces el prurito acuagénico y eritromelalgia son bien característicos de la policitemia vera. Ahí está, este eritema con prurito se llama eritromelalgia. Hay criterios diagnósticos, antes había unos que tomaban en cuenta varios criterios, ahora ya se resumieron y dijeron que hay criterios mayores y criterios menores. ¿Se fijan? Antes era 18.5, ahora ya en los hombres con una hemoglobina que tengan más de 18.5 ya es diagnóstico, o en mujeres que tengan una hemoglobina más de 16, es decir, un hematocrito más de 49 y un hematocrito más de 48 en las mujeres, ¿verdad? Entonces ya con esto que tengan, ya hace sospechar en policitemia vera. ¿Qué otro? Tiene que tener una biopsia de médula ósea con hipercelularidad, es decir, con panmielosis. La panmielosis no es más que el aumento de las 3 líneas celulares. O sea, van a estar aumentando tanto los granulocitos como los eritrocitos en mayor cantidad, ¿verdad? En mayor cantidad, y van a estar aumentados las plaquetas. Obviamente, en mayor cantidad va a ser los eritrocitos, por eso es la policitemia vera. Y tiene que ver la presencia de la mutación JAK2. Entonces, con estos 3 yo hago el diagnóstico. Y uno de los menores va a ser que tenga la EPO baja. Entonces, la EPO baja va a ser un menor. Entonces, si no tengo estos 3, tengo que tener 3, y hago diagnóstico, o tendría que tener 2 mayores más el menor para hacer el diagnóstico, en caso de que no tuviera la mutación del JAK2. ¿Okay? Son sencillos esos. Y el tratamiento igual es de las pocas indicaciones de flebotomías, es decir, yo tengo que extraer sangre de ese paciente. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, al extraer sangre disminuye la masa eritrocitaria,
Entonces es un mecanismo directo y aparte disminuyo el hierro y le causo anemia a ese paciente. Yo lo que no quiero es que tenga tanta masa eritrocitaria. Entonces esos dos mecanismos son la flebotomía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer flebotomías, obviamente seriadas, generalmente son de 500 mililitros, acuérdense que no pueden sacar, o sea, más de eso, ¿verdad? Porque pues lo van a desangrar al paciente, para llevar a un hematocrito meta menos de 45%. Eso es lo importante. Para evitar las trombosis puedo dar aspirina y luego voy a dar la mielosupresión con hidroxiurea. Hidroxiurea ya la vimos en los anemias falciformes, en este caso aquí va a ser directamente actuar en la médula ósea, ¿verdad? Para disminuir todas las líneas celulares, disminuir la hidroxiurea, ¿no? Alterar lo que es el DNA. Y hay otro medicamento que es un inhibidor del JAK2 que se llama ruxolitinib, que también se puede utilizar. Ya en casos refractarios eso se utiliza, es un inhibidor del JAK2. ¿Okay? Entonces, flebotomía, aspirina, hidroxiurea y ruxolitinib son el tratamiento que deben de memorizar. Y obviamente la meta de flebotomía que es menos de 45%. Ahora, hay que saber hacer el diagnóstico diferencial de policitemia y ya vienen en sus copias. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una hipoxemia, esto me puede hacer que esto estimula mi eritropoyetina, entonces aumenta la eritropoyetina y me causa aumento de la masa eritrocitaria, es decir, policitemia. Entonces una causa es la hipoxemia. ¿Qué es lo que voy a hacer yo rápido? Pongo un oxímetro de pulso. Si el oxímetro de pulso está a menos de 92%, pues tiene hipoxemia y ya yo lo confirmo si gusto, o sea, con eso yo ya puedo decir que es una policitemia secundaria ¿a qué? A hipoxemia. Obviamente mis niveles de eritropoyetina van a estar elevados. Ahora, si yo tengo un tumor que está produciendo eritropoyetina, como qué tumor, pues principalmente el tumor renal, principalmente el hepatocarcinoma, ustedes ya lo tienen ahí en sus copias, hepatocarcinoma, el hemangioblastoma, el feocromocitoma y la hematosis uterina. Estos pueden ocasionar que se libere directamente eritropoyetina. Y si liberan eritropoyetina, ¿qué es lo que hacen? Pues causan policitemia. Pero en estos, obviamente, ¿cómo estaría la PaO2 o cómo estaría la saturación de oxígeno? Va a estar normal. Entonces, aquí la forma de diferenciar entre un tumor productor de eritropoyetina y la hipoxemia, pues es que en la hipoxemia va a estar disminuido y aquí van a estar normal la saturación y el PaO2. Y a diferencia, obviamente, en la policitemia vera, nosotros sabemos que es por una mutación del JAK2, en el cual la eritropoyetina va a estar baja. ¿Okay? Entonces, tienen que siempre, les ponen a veces este cuadrito donde dicen, tiene el paciente hipoxemia, ustedes tienen que saber primero la saturación, si la saturación no está normal, tienen que ver que no sea un tumor, obviamente este paciente va a tener ataque al estado general, pérdida de peso, va a tener características de cada tumor, y ya luego en caso de que tengan duda, pues ya le piden los niveles de eritropoyetina y van a ver qué es la forma como se diferencia la policitemia vera entre una policitemia secundaria a un tumor, ¿verdad? En el cual la policitemia vera va a estar disminuida, en el otro va a estar aumentado. Entonces, bien importante este cuadrito. Y las complicaciones de una policitemia vera es que se puede transformar en mielofibrosis, obviamente aquí ya original la pancitopenia típica, se puede complicar también con una leucemia y por el recambio celular que existe, tanto de la masa eritrocitaria, puede producir ácido úrico, ¿verdad? Y producir una crisis de gota e incluso producir urolitiasis, ¿verdad? Litos de ácido úrico, urolitiasis, ¿ok? La siguiente es la trombocitosis esencial. Esta, lo que está aumentado, como les comenté, puede ser las tres, ¿verdad? Pero principalmente va a estar la línea megacariocítica, es decir, las plaquetas elevadas. Generalmente es un diagnóstico de exclusión, debemos de hacer igual el diagnóstico diferencial. ¿Con qué? O sea, con obviamente una trombocitosis esencial o primaria, una trombocitosis secundaria o reactiva, le llaman algunos. ¿Y cuál es de las más comunes? La anemia ferropénica, es la que siempre preguntan, la anemia ferropénica. La anemia ferropénica causa una trombocitosis secundaria. La sepsis, ¿verdad? Las pacientes que están sépticos también puede ocasionar una trombocitosis reactiva. ¿Y cuál es la fisiopatología? Lo mismo, tenemos la célula mieloide, pero en este caso va a estimular lo que es la línea megacariocítica y en esta célula mieloide también tenemos receptores ahora en vez de eritropoyetina tenemos de trombopoyetina, es decir, tenemos el hígado libera una sustancia que se llama trombopoyetina, una hormona, y esta va y actúa aquí.
¿Para qué? Para que estimule la producción de plaquetas. Primero de megacariocitos y luego obviamente, de la formación de plaquetas. Si aumentan mucho las plaquetas, ¿qué es lo que pasa? Por esta mutación es una retroalimentación negativa para que el hígado no produzca más trombopoyetina. Entonces los niveles de trombopoyetina, ¿cómo van a estar? Bajos, ¿verdad? Entonces una forma rápida de saber. Manifestaciones clínicas igual, van a ser asintomáticos, pero principalmente las trombosis, de donde el sistema nervioso central, del corazón y vasculares periféricas. Pacientes tienen más proyección de abortos, ¿verdad? Hemorragias, y esto es porque generalmente se consume factor de von Willebrand, aparte de la disfunción a veces también plaquetaria. La eritromelalgia también, pero vean aquí la diferencia es que aquí no va a haber prurito, ni el prurito acuagénico principalmente, ¿verdad? Entonces, una forma que podemos diferenciar entre, aparte de la cifra de plaquetas con la eritrocitosis, que no hay prurito en esos pacientes, ¿ok? Entonces, igual la trombosis principalmente. Hay también criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores más actuales dicen que tiene que tener plaquetas más de 450, tiene que tener una médula ósea con aumento de los megacariocitos o prevención megacariocítica, tiene que tener una mutación del JAK2 o mutación del MPL o CAR, y se deben de excluir otros diagnósticos diferenciales, otros síndromes mieloproliferativos o síndromes mielodisplásico. Entonces, si tiene estos 4, pues se hace el diagnóstico, o si tiene únicamente 3 más uno menor, que el menor es que no existan causas de trombocitosis reactiva, ¿verdad? Como anemia por deficiencia de hierro. Muy sencillas estas. Y obviamente para descartar que no sea una anemia o un proceso inflamatorio que nos esté originando, porque todo proceso inflamatorio nos puede originar que aumenten las plaquetas. Yo tengo que hacer, ¿qué? Marcadores de inflamación, como la PCR, velocidad de diseminación globular, la ferritina, fibrinógeno. Si esos estuvieran elevados, quiere decir que la trombocitosis es reactiva por un proceso inflamatorio. Entonces yo descarto ahí que fuera una trombocitosis esencial, ¿verdad? Aunque dice ahí la cifra de plaquetas para el criterio de diagnóstico tiene que ser más de 450, pero lo que vemos es que generalmente ya cuando es así, por ejemplo, 1,000,000, ya casi siempre piensen que es trombocitosis esencial, ¿verdad? Siempre las que son por inflamación van a estar entre 450 a 600 más o menos, ¿verdad? Obviamente esto no viene así en los libros, pero aproximadamente así son. Ya cuando están más de 600, ya ojo, hay que pensarlo, ¿verdad? Obviamente ya cuando está más de 1,000,000, ya casi es inequívoco. Ya es un paciente que seguramente tiene trombocitosis esencial, ¿ok? Y el tratamiento igual, citorreducción con hidroxiurea, también, recuérdense que esta disminuye todas las líneas, ¿verdad? Todas las líneas. El anagrelide también es un medicamento que disminuye las plaquetas, es muy utilizado el anagrelide. Interferón casi no lo utilizamos, pero también se puede dar interferón, viene en algunos libros. La aspirina también para los síntomas vasoespásticos como la eritromelalgia y algunas parecidas que puede dar. Y en algunos, cuando aumenta mucho, se puede dar una plaquetoféresis, así como plasmaféresis, así la plaquetoféresis. ¿Cuál va a ser mi meta control? Va a ser que esté menos de 450, ¿verdad? 450,000 plaquetas va a ser mi meta. Y esa también se puede transformar en una leucemia. Y es bien importante que ustedes a veces, como saben que también el vaso va a estar grande porque también hay muchas plaquetas, se congestiona el vaso, entonces tienen esplenomegalia estos pacientes y luego muchos piensan que hay que quitarles el vaso, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque yo sé que los pacientes que no tienen vaso hacen trombocitosis reactiva. Entonces, si ya tengo de por sí una trombocitosis esencial donde tengo las plaquetas altas y aparte le quito el vaso, pues va a dar más trombocitosis. Entonces, estará contraindicado en esos pacientes hacer una esplenectomía, los pacientes que tienen trombocitosis esencial. Y lo último, su nombre lo dice, mielofibrosis, es la fibrosis de la médula ósea. Generalmente es a los 60 años, hay una clasificación que es la primaria, que es la que vamos a ver nosotros principalmente, o una secundaria por transformación de otro síndrome mieloproliferativo como policitemia vera y trombocitosis esencial. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo, ¿verdad? Primero hay una mutación en ese JAK2 que estimula la línea megacariocítica, esa línea megacariocítica para producción de plaquetas, y luego esto estimula a lo que son los fibroblastos, o sea, se estimula un proceso inflamatorio y en esto incluye la estimulación de los fibroblastos. ¿Y qué pasa? Pues obviamente esto da fibrosis. Entonces, pero inicialmente lo que hay es un aumento en la línea megacariocítica
Ya sé que aquí que es el PF4, etcétera, algunos otros, que es el factor plaquetario 4, que hace que se estimulen los fibroblastos y luego ocasiona la fibrosis, ¿ok? Ahora, cuando yo ya tengo en mi médula lo que es la fibrosis, ya obviamente ya estoy desplazando líneas celulares, pues esto que me va a dar pancitopenia, pancitopenia. Es decir, aumento de la hemoglobina, hematocrito, de plaquetas y aumento de los leucocitos. El cuerpo, ¿cómo lo va a detectar? Pues como que está disminuido mi masa eritrocitaria también, y tengo anemia, entonces esto va a generar que mi vaso empiece a producir, tratar de producir eritrocitos. Acuérdense que en la vida embrionaria nosotros el hígado, los huesos, ¿verdad? Y el vaso, principalmente el saco vitelino, etcétera, producen eritrocitos en las primeras semanas de gestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a estimular esto, ¿para qué? Para que se produzca eritrocitos. Y eso se llama hematopoiesis extramedular. Entonces, el vaso queda grandísimo. El hígado está grande. Los ganglios linfáticos también están grandes. También ahí se puede llevar a cabo la hematopoiesis extramedular. Entonces, los pacientes tienen linfadenopatías, tienen hepatomegalia y tienen esplenomegalia, y esto es por la hematopoiesis extramedular. No confundir con los otros, que es por congestión, ¿verdad? Por congestión. Aquí es por hematopoiesis extramedular. El cuadro clínico, fatiga, pues los datos del síndrome anémico, la esplenomegalia masiva, y puede haber también hepatomegalia. Si yo tengo esplenomegalia masiva, voy a tener saciedad temprana y voy a tener dolor abdominal, ¿verdad? ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? Pancitopenia. En el frotis voy a ver células en lágrima, eso ya lo saben ustedes, y voy a ver la leucoeritroblastosis. ¿Qué es eso? Pues yo básicamente tengo mi médula y yo tengo aquí adentro, ¿verdad? Precursores de eritrocitos, leucocitos, etcétera, y como estoy causando fibrosis, los estoy eliminando de forma temprana a la circulación, a la sangre periférica. Entonces van a ser formas inmaduras de leucocitos y eritrocitos, es decir, van a ser eritrocitos que ustedes ven con núcleos, no debería tener un núcleo, ¿verdad? Son reticulocitos, etcétera, y van a ver, obviamente, bandas, etcétera, que son formas prematuras de los leucocitos. Entonces, eso se llama leucoeritroblastosis. En la médula ósea, vean aquí, yo voy a tener un aspirado seco, pues obviamente está fibrosis, es decir, no voy a ver líneas celulares, a eso se refiere, no voy a ver ningún tipo de células, pero yo le tengo que hacer una biopsia, y es donde voy a ver las fibras de colágeno y reticulina, son datos de que ese paciente ya tiene fibrosis, ¿ok? Entonces, el diagnóstico, recordar, no es por médula ósea, es por biopsia. La biopsia es la que me va a decir la fibrosis. El médula ósea me va a dar un aspirado seco, no va a haber líneas celulares, ¿ok? Y aquí están las células en lágrima, los pacientes aquí, las células en lágrima de este paciente que tiene mielofibrosis, ¿ok? Eritrocitos, pues no alcanzamos a ver los eritrocitos, se verán aquí, obviamente con núcleos, ¿verdad? Hay también criterios diagnósticos, hay que hacer una biopsia con fibrosis, hay que ver la mutación, hay que excluir otros síndromes mieloproliferativos. Y los menores, esa reacción leucoeritroblástica, las células en lágrima, algunos marcadores como la DHL, los pacientes van a tener síndrome anémico o anemia, van a tener esplenomegalia y van a tener leucocitosis, ¿verdad? Algunos no lo manejan esto porque hacen pancitopenia, ¿verdad? Eso puede ser alto o bajo, pero algunos lo mencionan ahí, ¿no? Y el tratamiento únicamente va a ser la trasplante de médula ósea. La hidroxurea no funciona muy bien, o sí funciona en la fase antes de que llegue ya la mielofibrosis, cuando está la fase megacariocítica, que está aumentada. Ya cuando no está la fase megacariocítica, que ya está fibrosis como tal, ya la hidroxurea ya no funciona, ¿verdad? Tienen que darlo muy temprano, y a veces es difícil diagnosticarlo a esa tan temprano, hacer el diagnóstico tan temprano, ¿verdad? También puedo dar los que no responden ruxolitinib, y el tratamiento de soporte, pues para las pancitopenias, ¿no? Si hay esplenomegalia masiva, como en los pacientes, aquí sí puedo dar esplenectomía, ¿no? Y hay que transfundir a esos pacientes. Hay otros que puedo dar, que es la talidomida y la lidomida, pero principalmente aquí el trasplante de médula ósea es que les preguntarían, y aquí ojo con la hidroxurea, a diferencia de los otros, aquí ya cuando es mielofibrosis ya no estaría indicado, que también ahí los pueden confundir, ¿okay?